Titulares. Este domingo el presidente electo Daniel Noboa presentará a su gabinete completo. Terna para la Superintendencia de Competencia Económica enviada por el presidente Lasso fue devuelta. Presentarán propuesta de grupo por la paridad de género en el ámbito judicial. Audiencia por familia atropellada vía a la costa será el 1 de diciembre. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a su noticiero de las 7 de la mañana. Arcotel prolongó el contrato con Movistar que finalizaba este 30 de noviembre. Así iniciamos, Pedro. Buenos días. Katy, amigos televidentes, y es que el presidente Guillermo Lasso, a horas de dejar el gobierno, no desaprovechó la oportunidad para criticar a la Asamblea, incluso a quien la representa. Los detalles se los contamos más adelante. Aquí iniciamos. Mucha atención. La bancada del oficialismo confirmó que el presidente Noboa enviará 2 proyectos económicos urgentes y se espera que lo haga el 28 de noviembre. El presidente electo Daniel Noboa confirmó que decretará estado de excepción en el país con el fin de enviar 2 proyectos de ley urgentes. Tienen 2 proyectos de ley económico urgente. En estado de excepción se pueden presentar 2 proyectos al mismo tiempo. Por su parte, la coordinadora de la bancada del oficialismo indicó de qué se tratan los proyectos que enviará el primer mandatario. La una va a ser una reforma tributaria que va a estar en la Comisión de Régimen Tributario y la otra una reforma energética que va a estar en la comisión que yo presido de Desarrollo Económico, Productividad y la Microempresa. Con la reforma tributaria se busca crear una tabla progresiva de deducciones del impuesto a la renta, contrastado con la política de contratación de las empresas y planea incentivos para inversión nueva que garantice la contratación de personas. Mientras que la reforma energética se centrará en eliminar techos para la autogeneración y el autoabastecimiento de energía eléctrica para superar los apagones, aunque esto aún no ha sido socializado con otras bancadas. Todavía no. No sé si dentro de las 3 fuerzas y los representantes hayan ellos ya recibido, pero nosotros como asambleístas todavía no conocemos los textos, pero cuál ha sido el compromiso y cuál es la base del acuerdo entre el movimiento de gobierno, los socialcristianos y nosotros, es justamente impulsar las iniciativas legislativas que presente el Ejecutivo y aportar desde nuestras respectivas bancadas en el análisis, las recomendaciones, las observaciones para que esa ley salga muy fortalecida. Se espera que los 2 proyectos de ley se envíen el 28 de noviembre. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente electo Daniel Noboa dio declaraciones sobre su postura frente a los acuerdos logrados en la reciente posesionada Asamblea Nacional. Esto referente a las decisiones tomadas desde su bancada, lo que le permitió ser parte de la mayoría en el legislativo. Los mecanismos democráticos, porque no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando. Y pues tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante el país. Creo que todos queremos que el país mejore, creo que todos queremos que el país salga del estado de miseria, de violencia y también de desempleo y de desnutrición. Muy orgulloso de lo que obtuve acá, 11 proyectos de ley con más de 100 votos, cuando era solito. Mi oficina está aquí en el 5º piso y pues siento alegría porque esta vez llego como presidente de la República, eso es lo que le puedo decir. Y Guillermo Lasso hizo fuertes críticas sobre la Asamblea Nacional y su actual presidente a pocas horas de dejar su mandato. Escuchemos. ¿Teme que esa Asamblea Nacional actúe como actuó con usted con Noboa? Espero que no, y le deseo a él muchos éxitos y le pido a Dios que lo bendiga, porque realmente en la Asamblea lo que hay es una víbora. Es un conjunto de víboras ahí. El presidente de la Asamblea es un señor cuyo único mérito es ser nieto de un señor, de un caballero que trabajó mucho en su vida y se convirtió en un hombre rico.
Tal y como lo habían anunciado en días anteriores, la Unión Nacional de Educadores realizó una movilización hacia la Asamblea Nacional. El propósito es insistir ante el Legislativo que se retome el juicio político en contra de la ministra de Educación, María Brown. Entre las causales que tiene como consigna la marcha está el abandono masivo de niños, niñas y adolescentes del Sistema Nacional Educativo, retraso en las políticas públicas para prevenir la violencia en los planteles, recorte de textos escolares, sobrecarga laboral y administrativa a los docentes, entrega de nombramientos provisionales y no definitivos. El asambleísta Arturo Ausha estuvo presente y realizó las siguientes declaraciones. Y esos asambleístas que exigen al gobierno nacional cumpla con más presupuesto para la educación, para que luego nosotros para tener buenos jóvenes profesionales, jóvenes estudiando en colegios, en universidades, en escuelas, estimados compañeros. Dos, compañeros, y una persona que atentó contra los derechos de los niños, ¿merece o no merece juicio? Claro que se merece, claro que se merece, compañeros. Por eso, compañeros, por haber atentado los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, compañeros, comprometemos, yo también quiero, los compañeros asambleístas sean coherentes, consecuentes, con la educación, con la juventud, estimados compañeros, juntos para impulsar este juicio político. Porque no cabe más, compañeros, tantos años de abandono. La posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador está prevista para hoy jueves 23 de noviembre en una ceremonia especial que se desarrollará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Daniel Noboa así será desde este jueves 23 de noviembre el 16º presidente de la República del Ecuador. Según información del equipo de comunicación del futuro ejecutivo, el presidente electo empezará el día con una misa a las 8 de la mañana en la Catedral de Quito. Luego, a las 10 de la mañana, acudirá junto a su esposa Lavinia Balbonesi y otros miembros de su familia al edificio de la Asamblea Nacional para la investidura. Y a las 11 de la mañana comenzará en la Asamblea Nacional la ceremonia de posesión presidencial, en donde también será posesionada la vicepresidenta Verónica Abad. Y tras la ceremonia en el Legislativo, Noboa encabezará la posesión de su gabinete ministerial en el Palacio de Carondelet a las 16:30. En cuanto a los invitados, de momento el único mandatario de América Latina que ha confirmado su presencia en la ceremonia es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, representará al presidente estadounidense Joe Biden en la investidura del nuevo mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Así anunció este martes la Casa Blanca. Amigos, es momento de una pausa comercial, pero ya regresamos. Atención, en la capital algunas vías serán cerradas, Pedro, previamente también por el inicio de la posesión de nuestro presidente Daniel Noboa. Y a propósito, Katy y amigos televidentes, de la posesión del presidente Daniel Noboa, estaremos conversando con Oscar Ayerbe, precisamente, ¿qué le espera al nuevo mandatario? Pausa publicitaria, ya volvemos. Amigos, seguimos con más y tal como lo habíamos anunciado, hoy se realizará la posesión presidencial y por esto varias vías de la capital de los ecuatorianos se encuentran cerradas al tránsito, que se extenderá también hasta el Palacio de Carondelet. Tome nota porque estos son los sectores y las vías que van a ser cerradas este jueves 23 de noviembre. La 18 de septiembre es una de ellas, Manuel Larrea, Avenida 10 de Agosto, Ventimilla, Velasco Ibarra, Toledo y Calle Los Ríos. Además, habrán algunas cierres viales. Lo que acabamos de anunciar son las vías alternas. Repetimos, 18 de septiembre, Manuel Larrea, Avenida 10 de Agosto, Ventimilla, Velasco Ibarra, Toledo y Calle Los Ríos son las vías alternas.
Las vías cerradas están la 6 de diciembre y Tarqui, Avenida 12 de octubre y Tarqui, Avenida 12 de octubre y Juan Montalvo, Luis Felipe Borja y Estrada, Luis Felipe Borja y Tarqui, Avenida 6 de diciembre y García, Río de Janeiro y Salinas, Yaguachi y Avenida Gran Colombia. Tenemos también Felipe Borja y Hermanos Pazmiño, Avenida La Patria y 12 de octubre, Avenida 12 de octubre y Robles y Avenida Gran Colombia y Avenida Tarqui. Recuerde tomar las precauciones del caso, salir temprano y prestar atención también a las vías alternas. Hoy se posesiona el nuevo presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, para gobernar al país por un periodo corto, pero crucial y vital para los ecuatorianos. Sin embargo, vemos con desagrado y preocupación que ya empiezan los desacuerdos en la agenda entre las agrupaciones políticas que forman parte de la mayoría legislativa. De lo que se ve, la Revolución Ciudadana está priorizando la impunidad y persecución política, quedando en segundo plano el país, mientras que los ciudadanos claman a gritos que se resuelvan de manera urgente sus graves problemas. Sabíamos que esta última elección era crucial para el país, pero también para la Revolución Ciudadana. De esto dependía el retorno del sentenciado expresidente Rafael Correa. A Noboa le toca gobernar 1 año 8 meses. Si cumple una gestión medianamente aceptable, le alcanzaría tranquilamente para ir a una reelección, lo que sería mortal políticamente para el correísmo, porque aplazaría hasta el 2029 su retorno al poder. Creeríamos que para ese tiempo serían escasas las posibilidades de que el líder de la Revolución Ciudadana vuelva al poder. Otros serán los escenarios y otras las generaciones que decidirán a quién elegir. En todo caso, hay mucha agua que tiene que correr por el río político de nuestro país, que electoralmente siempre es y será impredecible. Solo pedimos que el Hacedor de la vida ilumine a nuestro mandatario para que tome las mejores decisiones, que nos saque del hoyo profundo de la inseguridad y de las angustiosas necesidades que enfrentamos. Que así sea. Seguimos con más noticias, amigos. La abogada Zaida Rovira será la titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en el gobierno de Daniel Noboa. Rovira no es nueva en el sector público. Ingresó a la Defensoría del Pueblo en 2011 y en esa entidad ocupó distintos cargos hasta ser vicedefensor, y en el 2021 asumió el despacho principal de la Defensoría del Pueblo en reemplazo de Freddy Carrión, quien cumple condena en una cárcel de Quito. Además, también se confirmó que Zaira Moya no será ministra de Economía luego de una redefinición estratégica dentro del equipo de gobierno. Ella asumirá el cargo de titular de la Secretaría Nacional de Planificación. Y les contamos que el Banco Interamericano de Desarrollo prestará $10 millones para el sistema de alerta temprana multiamenaza en Ecuador. El proyecto servirá para estar preparados contra eventos naturales. La Secretaría de Riesgos firmó un acuerdo de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el proyecto Alerta Temprana Multiamenaza. Este plan se ejecutará en 4 años a partir del 2024. El BID concretó un préstamo de 10 millones para la realización de este proyecto, sin contar que el Estado tenía 1,94 millones. Con el préstamo y el valor inicial estatal, se contará con 11,94 millones de dólares. Este proyecto contempla una preparación contra desastres naturales como sismos, tsunamis, inundaciones, volcanes, deslaves, entre otros. Además, contará con adquisiciones de equipos para institutos técnicos científicos. De parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se indicó que el país dará paso hacia la prevención y preparación contra estos desastres naturales. Con este plan, se podrá cumplir uno de los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas de poder llegar al 2023 con un sistema mejorado. Katia Mero, Noticias Oromar. A través de un decreto presidencial, el municipio de Guayaquil recibió la competencia de construcción del 5º puente de la urbe porteña. Este pedido había sido formalizado por la alcaldía en octubre de este año, donde además se solicitó que el gobierno nacional envíe los estudios actualizados de la construcción para que sean tomados como base y adaptados a la realidad nacional.
La obra está valorada en 700 millones de dólares y entre sus principales ventajas se encuentra la conexión del sur de la ciudad con otros cantones como Durán y Daule. Y atención con esta información, la Policía Nacional en Portoviejo recibió la alerta de un presunto secuestro en la ciudadela La California, donde delincuentes a bordo de un vehículo se habrían llevado a la fuerza un reconocido político que en las últimas elecciones participó como candidato a la alcaldía de la capital manabita. La entidad confirmó que se trata de Byron Josa. Los agentes se encuentran investigando este suceso y esperan esclarecerlo en las próximas horas. Escuchemos la versión policial hasta la noche de ayer. La central de emergencias nos alertó de un posible secuestro. El personal inmediatamente se activó en territorio, pudimos conversar con el propietario de este local y pues nos corrobora que se trataría del señor Byron Josa, ex candidato a la alcaldía de Portoviejo. Asimismo, la unidad antisecuestros y extorsión está ya tomando contacto con los familiares para poder realizar las investigaciones correspondientes. Lo que manifiesta es que habían llamado a pedir un servicio de taxi, lógicamente a este lugar. El momento que él llega, sale una persona de sexo masculino y el momento de abordar el taxi, llega una camioneta con personas armadas, con armamento largo y proceden a llevarle en el vehículo con rumbo desconocido. Hasta el momento estamos activando todos los protocolos, tanto preventivos como investigativos, para dar con el paradero de este ciudadano. Pido a la ciudadanía de Portoviejo y de Manabí que colaboren con la policía en cualquier información que tengan, mantener la calma, a los que conocemos, a Byron, amigos cercanos, compañeros de trabajo también, si tienen una información que nos puedan ayudar, estaremos atentos. Este tema es muy delicado, tenemos que tener mucho cuidado en la información que damos o en la especulación sobre la información que se dé, pero nos encontramos aquí ya trabajando, apersonándonos del tema, estaremos alerta toda la noche y madrugada hasta que tengamos las primeras pistas sobre el tema. Y 2 policías fueron asesinados en Guayaquil. Con este caso son 17 los uniformados abatidos por la delincuencia en lo que va de 2023 en la zona 8. La investigación del reciente crimen ha dejado hasta el momento 3 detenidos. La noche del martes, policías motorizados del distrito 9 de octubre fueron atacados por sicarios en la avenida Quito y Francisco de Marcos, justo después de ejecutar un operativo en el que se detectó un carro reportado como robado. Los disparos fueron letales, propinados con armas de largo alcance. En el sitio murieron al instante Barroso Ceballos Héctor Alfredo, cabo de policía de 27 años, y Juanín Moreira Dani Alexander, un policía de 22 años. Ambos no tenían ningún tipo de antecedente y prestaban servicio en el GOM del distrito 9 de octubre. Fueron interceptados por 2 motocicletas con 4 ocupantes. Estos ocupantes habían bajado y por la espalda habían disparado en contra de los servidores policiales. El seguimiento a los sicarios permitió detectar mediante una cámara cómo abandonaron la moto en la que huyeron en las calles García Moreno y Maldonado, para luego abordar una camioneta Ford 150 de color rojo. En la madrugada del día de hoy se logró a la altura de la vía La Costa, en el cementerio metropolitano, la ubicación del vehículo tipo Toyota color rojo que fue utilizado para la fuga de los sicarios, con 3 ciudadanos, 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad venezolana. Se están haciendo las pericias técnicas y los barridos electrónicos para determinar si estas personas fueron las que utilizaron las armas de fuego en contra de los servidores policiales. En total son 17 los policías que han fallecido asesinados en el cumplimiento de su deber en todo el 2023 y otros 22 han resultado heridos en una guerra desigual contra el AMPA organizada, que en la mayoría de las ocasiones ha estado mejor armada. Cristian Arias, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial. Al volver, más de 6 personas se encuentran desaparecidas en Guatemala tras el deslizamiento de una ladera. Y hoy asume el mando, el poder, el presidente electo Daniel Noboa. ¿Qué le espera? De eso conversaremos con Oscar Ayerbe, después de la pausa publicitaria. Ya volvemos.
Se fijó la audiencia en el caso de la familia que fue atropellada el pasado 18 de junio en la vía La Costa, donde 3 ciclistas fallecieron, entre ellos 2 menores de edad. Después de una espera de 5 meses, la Función Judicial del Ecuador ha establecido finalmente la fecha y hora para la audiencia de juicio vinculada al trágico accidente en el que Bosco de Jesús Mora, de 71 años, y sus 2 nietos menores de edad perdieron la vida en la vía La Costa. La diligencia, que esperaba una respuesta desde el pasado mes de julio, está programada para llevarse a cabo en la Unidad Judicial Norte 2 del Cantón Guayaquil este 1 de diciembre a las 9 de la mañana, según un comunicado oficial compartido con un medio nacional. En esta fase del proceso, se examinarán las pruebas presentadas a la Fiscalía para determinar la condena del responsable del hecho. En este caso, se busca una pena privativa de libertad máxima de hasta 16 años, considerando como agravantes la condición clínica del acusado y su intento de fuga. El colectivo de ciclistas Masa Crítica Guayaquil hizo un llamado a la ciudadanía para presentar vigilancia en el caso. Actualmente, en la arteria vial donde ocurrió el accidente, no se puede conducir a más de 70 kilómetros. Aquello fue determinado por la Autoridad de Tránsito Municipal. Recordemos que el siniestro se registró el pasado 18 de junio. Katia Mero, Noticias Oromar. Desde el pasado lunes se registra un incendio forestal en el sector de Soldados, al suroeste de Cuenca. Personal del Cuerpo de Bomberos, guardaparques y lugareños buscan controlar las llamas que hasta el momento dejan 100 hectáreas afectadas. Desde el 20 de noviembre se reportaron nuevos incendios forestales en el sector de Tronococha y Troncococha de la parroquia Baños, límite con Chaucha y Santa Isabel. Es así que el martes 21 se atendió la emergencia con 19 efectivos de la Casaca Roja. Debo indicarles y lamentar que más o menos 100 hectáreas ha sido la pérdida. Para atender la emergencia se realizó un trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel y San Fernando debido a la ubicación de la zona cero. Se informó además que hasta el momento el flagelo ha sido controlado en un 90%. Que el Parque Nacional de Cajas con sus guardaparques nos apoyaron más la comunidad del sector, trabajando alrededor de 35 personas, incluido la comunidad, y logrando hacer este control. Se presume que pescadores o cazadores provocaron las llamas por negligencia. El principal recordó las sanciones que deberán afrontar los ciudadanos que inicien estos siniestros. El 246 del COI indica de que si alguien ve, puede ser detenido, ¿no es cierto?, en flagrancia, y efectivamente entonces va de 6 meses a 3 años de prisión. Si a causa de eso hay algún daño de inmuebles o materiales, o en este caso la pérdida de la vida humana, va entre de 13 a 16 años. Con la llegada de la temporada seca, es posible que otros lugares sufran afecciones de este tipo. Es así que se hace un llamado a la población a tomar cuidados al respecto. Evitemos hacer fogatas, o si hacemos fogatas, manejar la cultura de llegar al suelo mineral, poner piedras a los alrededores, crear la fogata, la cocción de alimentos, pero de forma inmediata para apagar, utilizar un poco de agua, dejar completamente apagado y de esa manera pues evitar cualquier situación de riesgos. Y hoy se posesiona el presidente electo Daniel Noboa y ha anunciado la presentación de 2 proyectos urgentes de ley económica, precisamente también acompañado de el decreto del estado de excepción. Para este tema nos acompaña Óscar Ayerbe, activista político a quien saludamos en Noticias Oromar. Buenos días. Iniciamos entonces con este contexto, mi querido invitado. ¿Esta es la ruta adecuada? ¿Es lo que urgentemente necesita el país, lo que ya está anunciando el presidente hoy que va a asumir el mando? Bueno, efectivamente el día de hoy es un hito histórico para el país. Nunca antes un presidente electo es posicionado a mitad de tiempo de un periodo de elección que en el 2021 eligió al presidente Lasso y que por las coyunturas que ya el país conoce, un enfrentamiento visceral, frontal, que conllevó un juicio político que todavía no está concluido
y estoy seguro que en los próximos días va a continuar para terminarse el proceso. Finalmente, en Muerte Cruzada, luego de una sorpresiva ubicación el 20 de agosto pasado, en primera vuelta, Daniel Noboa gana ese derecho a ser convocado a la segunda vuelta y finalmente con el 1.8% de diferencia gana la elección presidencial el día de hoy en ese escenario de una incertidumbre global integral de inseguridad fundamentalmente. Recordemos la muerte de Fernando Villavicencio, lo que conllevó y trastocó el tablero político electoral a las magnitudes que hoy ya conocemos. El presidente Noboa tiene dos escenarios concretos que atender. El primero es la seguridad y el segundo es el tema económico, y para ello priorizó su presencia en la Asamblea Nacional, en el acuerdo y pacto político con socialcristianos, correísmo, la parte económica, y controla las dos comisiones, tanto la de desarrollo económico como la de régimen económico y tributario en la Asamblea Nacional. Es decir, que inicia muy bien entonces con estas dos disposiciones y este decreto que viene acompañado precisamente con el estado de excepción. Pero ¿qué tiene que priorizar o qué viene detrás de este estado de excepción inmediatamente? Bueno, esa es la segunda prioridad, porque tiene relación directa a lo que debe ser un proceso inmediato, yo diría casi instantáneo, para que las comisiones que están controladas, en cambio, por el correísmo, puedan producir las aprobaciones correspondientes de leyes emergentes vinculadas a la seguridad del Estado y los ciudadanos. Y por lo tanto, estos dos ejes van a tomar más o menos unos 30 días de ejecución, y antes que termine el año tendremos los dos objetivos primarios ya en ejecución. Es decir, que el acuerdo legislativo al que llegó el presidente electo Daniel Noboa con estas agrupaciones políticas en las que está inmersa la Revolución Ciudadana fue la más acertada, tomando en consideración que esto le va a permitir lo que siempre se ha sostenido, la gobernabilidad. Al presentar estos proyectos de ley, inmediatamente serán tramitados en la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que entender perfectamente el tema legislativo y de fiscalización. En cuanto a lo legislativo, lo que requería y requiere son 70 votos para aprobar las leyes que él requiere, y obviamente con su capacidad de veto o su aceptación y firma de la correspondiente ley puede obtener y lograr lo que él requiere. Por eso es que con 85 asambleístas, excluyendo a los correístas, podía lograr sus propósitos. No lo podían hacer, en cambio, alcanzar una mayoría que permita controlar la Asamblea Nacional. De las 15 comisiones, 6 controla el correísmo, 5 ADN y 4 los socialcristianos. Es decir, de 15 presidentes, 15 vicepresidentes, el 100% lo tienen estas 3 organizaciones políticas. En cambio, para el tema de fiscalización, ese es ya otro cantar. Y más aún cuando se proponga, por ejemplo, temas como amnistías. Claro, ahí la Revolución Ciudadana tiene su propia agenda. En todo caso, mi querido invitado, son 3 decisiones importantes que ha tomado y que aparentemente son cruciales al iniciar el mandato del presidente Daniel Noboa, es decir, estos acuerdos con estos grupos políticos y también la presentación de estos 2 proyectos de ley de manera urgente, además del decreto de estado de excepción. En torno a la reforma tributaria, ha dicho el presidente que no subirá impuestos. ¿Apostará, usted cree, a los incentivos tributarios? Yo creo que en esa materia Daniel Noboa conoce perfectamente lo que hay que hacer. Él ha manifestado multiplicidad de veces que él tiene una prioridad para la reactivación económica
Y en ese sentido es absolutamente fundamental, vital, porque recibe un país en crisis económica nunca antes vista, con un déficit presupuestario gigantesco y con una represión de flujo de caja muy grande, de tal manera que la mayor posibilidad y atención, capacidad va a ser orientada a la reactivación de actividades en empresas que prácticamente 500.000 de personas naturales y jurídicas están en quiebra, principalmente muchos de ellos deudores de buena fe que no pueden activarse por los impedimentos que tiene el COA, el Código Orgánico Administrativo, que impide que puedan reactivarse y reestructurar deudas en virtud de que hay que pagar el 20% de entrada y la diferencia, el 80% en 2 años. Si alguien tiene una deuda en el BIES y hizo un préstamo 25 años o 30 años, ahora tendría que pagarlo en 2 años, no con cuotas de $250, sino con cuotas de $5.000, $6.000, lo cual hace imposible. Muchos de ellos emprendedores, de tal manera que han quebrado parte de sus actividades económicas y han dejado de generar empleo en el país. Claro, por eso es necesario estos ajustes económicos que tiene que hacer el primer mandatario. Mire usted que han disminuido los ingresos tributarios en el último año. El país ha dejado de recibir un poco o casi 600 millones de dólares. ¿Cómo cubrirá estos montos si tenemos también un presupuesto desfinanciado? Eso está absolutamente claro y concuerdo. En esa materia el presidente Noboa, creo que en el ajuste de el proyecto de ley ya listo para ser reenviado a la Asamblea Nacional puede de inmediato ser ejecutado y topar temas que produzcan generación de empleo y reactivación de actividades empresariales y de emprendimiento. Y esa es una prioridad absolutamente clara y certera. Por eso la atención que él ha prestado para que en la Comisión de Desarrollo Económico con Karina Subía de ADN y en la Comisión de Régimen Tributario con su delegado principal, Natalie Delgado, puedan entonces orientar y seguir estos planes y estrategias ya debidamente presentadas. Además de la crisis económica que estamos enfrentando y el déficit fiscal que enfrenta el país, tenemos la crisis energética. Esta es otra de las propuestas o proyectos de ley que presentará inmediatamente el presidente electo Daniel Noboa. Está bien encaminado también que se resuelva esta grave problemática que estamos atravesando los ecuatorianos. Nunca el país tuvo la experiencia desde 1992 de un apagón y por lo tanto 8 plantas energéticas de alto nivel tecnológico involucradas en los escenarios de corrupción y de problemas de administración como Codo Sinclair evidencian la fragilidad que hoy tenemos en este sentido y por ende él mismo, me refiero a Daniel Noboa, ya en el debate de la primera vuelta alertó al país de algunos de las preocupaciones que tenía en este sector y por tanto le está poniendo atención prioritaria para poder revertir un caos que definitivamente pudiendo costar 80 millones de dólares en mantenimiento y atención prioritaria al sector energético, vamos a terminar pagando más de 1.000 millones de dólares, lo cual es insólito e inaceptable. Los responsables deben ser sancionados y el país no puede seguir perdiendo miles de millones de dólares cuando cada vez se va la luz y todas las actividades, sin ninguna duda, afectan la economía individual, empresarial y de todo el país. 2 cosas finalmente. El presidente también dijo que el día lunes 28 de noviembre anunciará en las condiciones que va a acoger el país y eso deja mucha preocupación y incertidumbre, aunque los ecuatorianos ya conocemos y palpamos estas realidades. Pero también al momento de escoger a quienes formarán el gabinete presidencial, lo ha estado haciendo, no sé si continuo o la percepción es que no reúnen los requisitos, los perfiles para que sean parte
gabinete presidencial. ¿Cuál de estas dos percepciones es la que más probablemente esté acertada o acercada a la realidad? Creo que él recibe en las peores condiciones, ese será el dictamen final. Creo que la transición ha sido un fracaso. Creo que el gobierno de Lasso no le ha dado las facilidades para conocer exactamente la realidad en la cual están entregando cada una de las áreas de las instituciones de Estado. Creo que muchos de los perfiles que el presidente Noboa ha elegido no son los mejores. No se puede comprar 2 kilos de experiencia en una tienda de la esquina ni en ningún supermercado. La experiencia se lo gana con la vivencia de años y años y años de ir fortaleciendo el conocimiento y también el espíritu de hombres y mujeres que con esa capacidad pueden entonces aportar de mejor manera. La juventud, el ímpetu, su inteligencia, su capacidad es indudable y absolutamente necesaria, pero es un balance armónico de juventud, conocimiento, preparación y de experiencia lo requerido, sobre todo en momentos de crisis del país, y por lo tanto creo yo que a corto plazo el presidente Noboa va a tener que ir corrigiendo los nombramientos que ha ido ya realizando para enfrentarse a una realidad inédita. Y la primera que él tiene que entender es que si quiere ser reelecto no puede cometer errores políticos. Más del 32% que sustentó su campaña electoral en segunda vuelta y apoyaron su elección provienen del anticorreísmo, y por ende, cuando él quiera nuevamente a corto plazo, en el próximo año, requerir de ese apoyo, van a pensar 2 veces antes de darle el voto en la primera vuelta, y probablemente elementos como errores que impliquen no apoyar el juzgamiento de una institución que es absolutamente contaminada y corrupta como el Consejo Nacional Electoral. Si él pretende presentar una propuesta de consulta, va a perderla. De tal manera que tiene que pensar detenidamente y estratégicamente cómo va a lograr enfrentar todos estos escenarios en tan corto tiempo, inédito, histórico, porque además de gobernar apenas 1 año y medio, 1 año y 4 meses, también va a confrontar de inmediato una reelección. Perfecto. Y más allá de que el presidente haga las cosas bien o medianamente bien, es importante el bienestar de los ecuatorianos. Históricamente nuestro país definitivamente asume un compromiso difícil, vivimos momentos de crisis y también de hostilidad, y ojalá que se reúna de los mejores hombres y mujeres para resolver los problemas acuciantes que tiene el país. Muchísimas gracias, mi querido invitado. Muchas gracias. Por participar en el programa Noticias Solomar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Esa es la aspiración del país. Efectivamente. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía. Pedrito, será hasta el día de mañana. Para el día de mañana tendremos también la conversación con Gustavo Redín, abogado de derechos de la naturaleza, precisamente sobre la inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en cuanto a la reforma del decreto de ambiente que precisamente impulsó el gobierno del presidente saliente. Esto será el día de mañana. Nuestra parte, buenos días, felicidades.